Me llamo Benedito, pero nadie me llama así. Aquí en el pueblo, soy simplemente Dito Cobeiro. Llevo más de 30 años trabajando, enterrando gente en este duro terreno de la colina, donde hasta el viento parece pedir permiso para pasar. En el cementerio de Bonfim es pequeño, pero guarda historias que preferimos no contar en voz alta. Siempre llego antes del amanecer, porque he aprendido que hay un tiempo para ocuparse de los vivos y otro muy diferente para ocuparse de los que se han ido. En teoría, mi trabajo es sencillo: encavar tumbas, cerrarlas, cuidarlas, pintar cruces, barrer los caminos y cortar la maleza con un machete. Pero en la práctica, hay cosas que ningún manual enseña. He consolado a una madre que lloraba ante la tumba de su hijo. He tenido que sujetar a un borracho que quería dormir abrazado al ataúd. Y lo peor de todo, he escuchado una disculpa, susurrada dentro de la tumba, con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos. El cementerio es como una ciudad en sí mismo. Tiene su propio estilo, su propia calma, sus propios residentes permanentes y, sorprendentemente, incluso tiene visitantes nocturnos. Y no hablo de personas. No, nunca he visto un alma en pena flotando, ni una figura persiguiéndome con un cuchillo, como cuentan los cuentos del campo. Pero lo que he vivido aquí, en esta tierra bendita, me da escalofríos incluso en el día más caluroso del CERT. Este lugar es antiguo. Dicen que se construyó a finales del siglo XIX, por orden de un coronel que perdió a su hija por una fiebre. Mandó construir el cementerio en la cima de la colina para acercarla al cielo, eso dijo. Y desde entonces, todos los que mueren por aquí, acaban aquí. Algunos llegan llorando y rodeados de gente, otros vienen en silencio, solo con el cura. Y yo, que soy el que cava, nunca les he tenido miedo a los muertos. Les tengo respeto, por supuesto. A lo que realmente le temo es a los vivos. A los que te miran a los ojos y mienten sin pestañear. Pero con el tiempo, he llegado a comprender que no todo lo que pasa bajo tierra permanece en silencio. Y a veces, quien entrega el mensaje ni siquiera es enterrado. Hubo una época en que todas las velas del cementerio se apagaban a la vez, incluso cuando no había viento. Hubo un mes en que la imagen de San Miguel, en la tumba de Ferreira, aparecía de espaldas. Pensé que era un niño burlándose de mí, pero me escondí toda la noche y nadie apareció. Al día siguiente, allí estaba el santo de espaldas otra vez. Mi trabajo siempre ha sido solitario, pero nunca silencioso. Durante el día, oímos llantos y rezos. Por la noche, se oye el crujido de la madera, pasos en la arena, el maullido de un gato que nadie oye. Lo peor es cuando todo se queda en silencio de golpe. Silencio absoluto. Eso es lo más ruidoso. Parece que el cementerio quiere decir algo, y a veces lo hace. El problema es comprenderlo a tiempo. Mucha gente me pregunta, ¿cómo logro trabajar aquí? Y siempre respondo, me gusta la paz, la sombra de los árboles, la distancia del bullicio. Aquí nadie juzga, nadie traiciona, nadie exige nada. Aquí el tiempo tiene un ritmo diferente, y por extraño que parezca, la muerte es más justa que la vida. Pero hubo una época que lo arruinó todo. Una época que me hizo sentir un miedo terrible. Y mira, para que un sepulturero sienta miedo, es porque las cosas estaban mal. Todo empezó muy despacio, con unas cuantas cosas pequeñas, casi imperceptibles, pero pronto creció, como la maleza en la temporada. Todo empezó con un funeral sencillo, al final de una tarde nublada. El suelo estaba duro, la tumba poco profunda y el ataúd demasiado ligero para el tamaño del hombre que decían que estaba dentro. Nadie apareció al velatorio, solo yo, el cura y un tipo de la funeraria que ni siquiera salió bien del coche. El muerto se llamaba Elías. Nunca había oído hablar de él, pero cuando hundí la pala en la tierra para tapar el agujero, sentí algo extraño, de esos que no se pueden ver ni tocar, pero que pesan en la espalda, como si llevaras un saco de piedras. Fue esa noche que escuché el sonido por primera vez, proveniente de las profundidades de la tierra. No era el sonido de un animal, no era el viento, tampoco era el crujido de la madera. Era algo más profundo, más pesado, más ambiguo. Antes de que piensen que estoy loco, déjenme recordarles quién soy. A un hombre sencillo, viudo, sin hijos. Vivo en una casita detrás del cementerio, con mi perro Corisco. Es mi compañero en todo. Calla, me escucha y nunca pregunta nada. Se acuesta temprano conmigo, se despierta con el gallo. Con el tiempo, aprendí que hay cosas que es mejor dejar en paz, pero a veces
las cosas nos persiguen, o las enfrentamos, o cavamos nuestra propia tumba. Y yo, incluso cogí la azada en esa noche. Después de enterrar a Elías, me fui a casa temprano. El cielo estaba extraño, un poco amarillo, y el aire parecía demasiado caluroso, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Corisco no quería entrar. Se quedó en la puerta de la cocina, gruñendo suavemente, con el pelo erizado. Lo llamé e insistí, pero simplemente se encogió. Y yo, que nunca le he tenido miedo a la oscuridad, encendí inmediatamente 2 velas y puse la lámpara en un rincón de la habitación. Me desperté en mitad de la noche con un sonido sordo, a un golpeteo. No era viento, no era un animal, era algo firme que golpeaba lentamente y venía del lateral del cementerio. Me levanté. Despacio, me puse las botas, cogí la linterna y salí. La luz era tenue, pero pude ver que la verja de hierro estaba entreabierta, y sé que la había cerrado en siempre la cierro. Es una costumbre al acercarme. Lo oí de nuevo. Pensé que quizá era una cruz suelta golpeando, pero no. No había viento, ni una sola hoja se movía. El aire estaba quieto, pesado, como si el tiempo se hubiera olvidado de pasar allí dentro. Fui a la tumba de Elías Santodo. Parecía igual que el día anterior. La tierra había sido removida. Una simple cruz clavada en la cabecera de la tumba. Sin nombre, solo las fechas. Nació en 1950. Fue enterrado ese mismo día, pero había algo más justo ahí. Junto a la tumba 2 huellas. Huellas profundas y frescas, como si alguien hubiera pisado tierra mojada. Pero no había llovido. Y lo peor, las huellas venían del interior de la cueva. Me quedé paralizado. Mi corazón latía con fuerza, como un tambor de samba. Entonces oí, muy suavemente, desde el suelo, Dito. La voz era ronca, bajan como si viniera de la garganta seca de alguien que se estuviera muriendo. Me giré rápidamente con la linterna, temblando en la mano. ¿En nada? Escúchame. Ahora era más claro. Más cerca. Me agaché lentamente, bajé la oreja hasta que casi tocó el suelo. Lo sé, no es algo que la gente haga bien, pero hay veces en que la curiosidad eclipsa la valentía y hacemos cosas que no deberíamos. Y cuando pegué la oreja al suelo, lo oí llorando, pero no era el llanto de una persona viva. Era un lamento profundo, un sonido doloroso, como si el alma de alguien se desmoronara por dentro. Y junto con el llanto, palabras sueltas y confusas. No fui yo, me lo arrebataron, no era para mí. Me lancé hacia atrás, casi tirando la linterna. En ese momento, juré que todo estaba en mi cabeza aún de cansancio, pero en el fondo, lo sabían. Había algo mal en ese funeral, algo que no debería haber despertado, algo que seguía vivo al día siguiente. Intenté olvidar, volví a mi rutina, limpié una tumba, arreglé una cruz, arranqué maleza. Quería mantener la mente ocupada, pero el cementerio era extra. Los pájaros que siempre cantaban por la mañana habían desaparecido, y Corisco, que solía acompañarme a las tumbas, se negaba a pasar la verja. Simplemente se quedó allí, gruñendo, mirando fijamente hacia abajo, hacia el lado donde estaba enterrado Elías Auter Cerdaya. Todo se volvió aún más extraño. Doña Celina, una señora que siempre visitaba la tumba de su esposo, cerca de la de Elías, apareció en el cementerio como nunca antes. Todos los martes venía, rezaba el rosario, encendía una vela y se iba. Pero esa mañana llegó, temblando, pálida, con el pelo revuelto, como si se hubiera escapado de casa. Teach habló en voz baja, mirando a su alrededor como si temiera que alguien la oyera. Lo vi anoche, vi a un hombre salir de la tierra. Intenté calmarla, diciéndole que debía de haber sido un sueño, pero me interrumpió con firmeza. No fue un sueño. Dito en vivo justo enfrente. Lo vi con mis propios ojos. Se arrastraba lentamente, como si le fallaran las piernas. Estaba desnudo, cubierto solo de tierra, y su cara estaba envuelta en un paño sucio, sujeta con algo, como si alguien la hubiera atado a la fuerza. No soy de los que se asustan fácilmente, pero confieso que me quedé sin palabras. Esa noche, por si acaso, puse la pala detrás de la puerta, como se hace con una escoba, para ahuyentar a los malos espíritus, pero no sirvió de nada en mí. Desperté en mitad de la noche con un grito. No era el sonido de un animal, ni del viento. Era un grito humano, fuerte, doloroso. Corrí al cementerio con la linterna a duras penas. Al llegar, casi se me cae todo. La verja estaba abierta de par en par, el candado tirado en el suelo. Alguien
o algo había entrado o salido de allí. Fui directo a la tumba de Elías y lo que veían era imposible. La tumba estaba abierta, pero lo más extraño fue la tierra toeda al revés, como si alguien la hubiera excavado. La cruz de madera llena de marcas, como si los clavos hubieran arañado el tronco con fuerza. Y lo peor, no había ataúd. Ningún cuerpo, me flaquearon las piernas, la cabeza me daba vuelta, y entonces, como si el mismísimo infierno hubiera decidido darme una señal, oí un sonido que venía de atrás, a un gemido, largo, pesado, lleno de dolor. Me iré lentamente. Ali estaba una figura de pie entre las tumbas, su cuerpo cubierto de tierra, tenía la cabeza agachada, y sobre su rostro, ampano sucio, atado con alambre oxidado, dio un paso hacia mí y yo. Corrí llegué a casa, cerré todo con llave, apagué las luces. Corisco gruñía y lloraba a la vez. Temblaba tanto que apenas podía respirar. Miré por la rendija de la ventana antes de cerrarla. Ali estaba de pie justo frente a la cruz de Elías, como si estuviera esperando, como si supiera que yo estaba allí, observando. Y entonces levantó la cabeza. La tela empezó a deshilacharse, pero eso te lo contaré más tarde. A la mañana siguiente me sentí como si me hubieran dado una paliza. Me dolía el cuerpo, me pesaba la cabeza. Corisco no comía ni ladraba, simplemente yacía allí, boca abajo, como si supiera algo que yo aún intentaba negar. Elías no había descansado, y quizá no era él quien estaba en esa tumba. Necesitaba entender, saber quién era ese hombre, quién ordenó el entierro de donde venía, porque quien caminaba entre las tumbas por la noche no era un muerto cualquiera. Fui a la oficina parroquial. Hay registros de entierros. La chica, Azera, me respondió con la calma de quien ha visto muchos muertos y rara vez se asusta. Cuando dije el nombre de Elías, empezó a revisar los cuadernos. No tengo ese nombre aquí. ¿Cuál era la fecha? Enterrado hace 3 días. A última hora de la tarde, solo vinieron el cura y un joven de la funeraria. Sacó los libros más recientes. Nada volvió a los viejos. Nada tampoco. Qué raro. Dito muy raro. Y mira, si quieres consejo, no llames al cura. Esta historia huele a algo enterrado hace demasiado tiempo. Salí de allí con una opresión en el pecho. Fui a la funeraria, una de esas casas viejas que huelen a flores marchitas. Fui directo a hablar con el joven que se encarga de los velatorios. ¿Te acuerdas del entierro de Elías Hayes 3 días? Se quedó callado un rato y luego asintió. Me acuerdo. Sí, pero no debería recordarlo. ¿Qué quieres decir? Porque este entierro nadie lo programó. Encontré un sobre con dinero debajo de la puerta. Dentro, solo una nota con el nombre Elías y el lugar donde dejar el cuerpo. Venía sellada, sin rostro visible, solo el nombre sin apellido. Sign Ida, sin origen. ¿Y aceptaste? O sea, el dinero era bueno. Pensé que era obra del ayuntamiento. La gente sin hogar, eso pasa, ¿no? Eso pasa, respondí, pero no la gente que despierta de la tumba 3 noches después. Esa noche, tras mucho pensarlo, me armé de valor. Tomé la linterna, mi viejo rosario y la valentía de quien ya sabe que se arrepentirá, pero se va de todos modos. Regresé a la tumba. La tumba seguía abierta y el olor era diferente. No era a tierra mojada, era el olor de algo olvidado, guardado demasiado tiempo, como cuando abrimos un baúl cerrado en el desván o sacamos un cajón lleno de secretos. Cavé un poco más, con la pala firmemente en la mano y el corazón acelerado. Fue entonces cuando encontré algo que no debería estar allí, una pequeña bolsa de tela bordada, cerrada con hilo rojo. La recogí con cuidado. Dentro había 3 dientes humanos, una moneda antigua, fechada en 1897 menos, y un trozo de papel, amarillento con letra temblorosa. En él estaba escrito: no debe regresar, no debe recordar, no debe hablar. Lo guardé en mi bolsillo, temblando, pero la sensación que tuve fue como si alguien me hubiera tirado del cuello de la camisa. Me recorrió la espalda. El aire parecía más pesado y las hojas de los árboles crujieron. Aunque no había viento, fue entonces cuando oí Ditón esa voz otra vez, solo que esta vez más cerca, más clara. Justo a mi lado encendí la linterna rápidamente. Nada, pero cuando apunté la luz hacia la tumba, vi a nuevas huellas en el borde. Solo que ahora, mirando hacia afuera, salí corriendo de allí, tropezando con las cruces. Al llegar a casa, cerré la puerta con llave, apagué todo y fui a rezar. Algo que no había hecho en más de 20 años.
pero fue inútil a los 3. La mañana oí el sonido de una pala y no era en la calle. Era en mi patio trasero. Encogí la linterna. Corisco, mi perro, había desaparecido. La luz parpadeaba, débil. Salí despacio y vi a alguien. Había cavado una tumba poco profunda, justo en medio del jardín. Dentro, un paño enrollado. Lo abrí y lo que vi me dio escalofríos. Era una fotografía antigua en 5 hombres de pie frente a una casa sencilla, todos con sombreros, todos con aspecto hostil, y en medio de ellos, Elías Ansolo, que con la cara limpia, en vivo, mirando directamente a la cámara, como si todavía estuviera allí. En el reverso de la foto, escrito con carboncillo: él sabe lo que hicieron, nunca lo olvidó. Esa noche, algo cambió en el cementerio. Las flores que la gente dejó comenzaron a pudrirse durante la noche. El agua de las velas se volvió negra. Como tinta, las imágenes de los santos parecían agrietadas, y cada noche, siempre a las 3:33, alguien tocaba 3 veces a mi portón. Nunca lo abrí. Pero la 4ª noche, la puerta de la casa apareció sin llave. En el marco, marcas de clavos en la madera. Corrí hacia atrás y allí estaba Corisco, muerto, sin sangre, sin heridas, pero con los ojos desorbitados y la boca abierta, como si hubiera visto su propio fin. Me senté en el suelo. Lloré por primera vez en muchos años. Ese mismo día, enterré a Corisco en el patio trasero, cerca del limonero. Silvestre fue la tumba más difícil que he cavado. Y enterré a un niño, a una mujer embarazada. Pero allí era mi único amigo. Esa noche no pegué ojo. Cerré todo con llave. Me senté cerca de la mesa, con la linterna temblando en la pared. La bolsita de tela bordada estaba allí, abierta, donde había 3 dientes. Ahora solo había tierra oscura y húmeda. La nota se había ido y el olor parecía que la descomposición misma había invadido mi casa. Las 3:33 en punto, llamaron a 112 y el tercero, más fuerte. Solo que esta vez no fue en la verja, fue en la pared del dormitorio. Dentro, corrí con la linterna en la mano, pegué la oreja a la madera y lo volví a oír. Un rasguño lento, insistente, como si alguien quisiera entrar a no oírse. Al ver esas uñas largas y esa sombra tan cerca de mí, retrocedí 3 pasos impulsivamente. Respiré hondo y, sin entender por qué, golpeé la pared que tenía detrás con la palma de la mano. Silencio, pero entonces la pared crujió, como si hubiera respondido, como si estuviera viva, respirando. Al día siguiente, volví al cementerio con el corazón apesadumbrado, pero no fui solo por valentía. No, llevé mi pala, mi rosario, un viejo cuchillo de mi abuelo y una ramita de ruda clavada en el cuello de la camisa. Aún así, nada me preparó para lo que encontré allí. En la puerta del cementerio estaba cerrada por dentro, con una gruesa cadena. Pero la llave, para mi sorpresa, estaba en mi propio bolsillo. Era como si me hubiera encerrado allí sin darme cuenta. Entré lentamente. En cada paso resonaba un sonido extraño y apagado. Parecía como si caminara dentro de una caja hueca. Y el silencio. El silencio era demasiado pesado. Podía oír el corazón latir en mis costillas. Llegué a la vieja tumba de ese Elías. Vi que las huellas a su alrededor eran más grandes, pero ahora había más huellas de manos en la tierra, como si alguien se hubiera arrastrado o hubiera intentado salir de nuevo. Fue entonces cuando oí una vocecita infantil: abuelo, abuelo, ¿por qué lo dejaste ahí? Me quedé paralizado de pies a cabeza. Me giré rápidamente. Nadie. La voz regresó, más cerca. Solo quería que lo oyeran. ¿Quién anda ahí?, grité, pala en mano, y fue en ese momento que todo se congeló en mi interior, porque esas palabras las había oído antes, pero dentro de mí. Era como si alguien estuviera desenterrando recuerdos que había intentado ocultar toda mi vida. Había hecho cosas malas. Había enterrado un cuerpo sin nombre. Había tapado un ataúd sin saber qué contenía. Había aceptado dinero a cambio de silencio, porque creía que la tierra lo ocultaba todo, que bastaba con echarlo encima y ya está. Pero ahora, alguien cavaba al otro lado. Un viento extraño pasaba entre las tumbas, solo que no era un viento cualquiera. Era un aliento continuo, frío y triste, como si alguien llorara. Me giré lentamente y él estaba allí. Elías Anjo, lo que quedaba de él. La tierra se le pegaba al cuerpo, sus ojos parecían agujeros quemados. La tela que le cubría la cara se había caído, y lo que más le dolía eran las horribles marcas en su boca,
como si alguien la hubiera cosido y luego le hubiera arrancado los puntos con fuerza bruta. Extendió la mano en la palma tenía una llave vieja, hecha de hierro retorcido, con una cruz tallada en el mango. Hacia, ¿qué quieres de mí? Pregunté con voz temblorosa. No respondió con la boca, pero lo oí dentro de mi cabeza, fuerte, como un trueno. Quiero que veas. Corrí, pero la puerta estaba cerrada por fuera, encerrada de nuevo. Y entonces la tierra empezó a temblar, no como un terremoto. Era como si alguien, o muchos, estuvieran cavando debajo. Rápido, feroz, cruces cayeron, lápidas se agrietaron, la imagen de un ángel cayó y se rompió la cara. Y justo en el centro del cementerio, una tumba se abrió sola, la tierra respiró, subió y bajó. De allí salió un gemido. No de irme. Acerqué con la pala aferrada en las manos. Lo que vi nunca debió ser desenterrado. Un pequeño ataúd de un niño, tan viejo que apenas se sostenía. La tapa estaba toda rayada. Por dentro lo abrí con cuidado. No había cuerpo. Había una muñeca hecha a mano de tela sin ojos. Tenía la boca cosida con hilo negro grueso. Alrededor del cuello llevaba un trozo de papel prendido con un alfiler. Decía: el primero fue silenciado. Los demás lo siguieron. En el reverso del papel, una frase escrita con sangre seca: cavar tiene consecuencias. Ditton caí de rodillas. Elías, o lo que quedaba de él, estaba detrás de mí, y entonces entendían. No quería matarme, quería un testimonio, alguien a quien contar. Desenterrar no cadáveres sino verdades. Y yo fui el tonto que se quedó, el único que no corrió a tiempo. Cuando logré salir, el sol ya estaba saliendo, pero dentro de mí era de noche en casa. Fui directo a mi habitación, y en la pared donde antes había oído golpes, ahora había un mensaje escrito en tierra en solo. Falta una tumba, y debajo, el nombre en Benedito. Al día siguiente, mi piel ardía como si el sol me castigara por todo lo que había ocultado a la luz. El mensaje no se me iba de la cabeza. Solo falta una tumba, y el nombre allí, El Mayo. Como si el propio cementerio hubiera decidido que era hora de enterrarme, junto con los secretos que ayudé a ocultar. Pero antes de aceptar el final, necesitaba comprender, ver con mis propios ojos, lo que Elías quería mostrarme. Lo que sucedió después de ese maldito entierro solo tenía sentido con una certeza: yo no era inocente, y nunca lo fui. Regresé al lugar donde había sacado la muñeca de la tierra. Junto a la tumba, noté algo que no había visto antes: marcas frescas de clavos clavados en la tierra, como si algo hubiera intentado impedir que la desenterrara a su alrededor. 3 tumbas antiguas estaban agrietadas. Una de ellas me llamó la atención, no por su nombre, porque no había ninguno, sino por su fecha: 1923. Fue una de las primeras que había en el cementerio. Fui hasta ella. La tierra estaba dura, con raíces, como si la tierra misma luchara por mantener enterrado ese ataúd. Pero yo, terco como siempre, cavé. Cuando logré abrir la tapa, me invadió un olor insoportable, un hedor a algo viejo y podrido, que parecía quemar desde dentro y pegarse a los ojos. El ataúd estaba vacío, solo quedaban unos paños enrollados, como si el cuerpo hubiera sido retirado, o nunca hubiera estado allí. Bajo el paño encontré un sobre, y en él, escrito a mano, estaba mi nombre. Me flaquearon las piernas. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro, solo una frase: eligieron para cavar. No por casualidad, tu padre cavó antes, y su padre también. El pecado se transmite de pala en pala. Fue como una puñalada. Mi padre él también fue sepulturero allí, antes que yo, y siempre decía que algunas tumbas no se pueden abrir. El silencio del cementerio era lo que mantenía la tierra quieta. Entonces, un recuerdo cruel me desgarró. Todavía era un niño. Una noche, oí gritos apagados detrás de la capilla. Vi a mi padre, cubierto de tierra, cargando una pequeña caja. Y entonces, la seca advertencia: si cuentas lo que viste, Benedito, te tragará la tierra. Corrí al fondo del cementerio, en la parte más olvidada, donde la maleza crece alta, donde las cruces se han caído por la vejez. Allí estaba la tumba de la familia Moura. Nadie hablaba de ella, pero todos conocían la historia. La hija menor había desaparecido en 1923. Dijeron que se la llevaron por un pecado prohibido, y para evitar la vergüenza, la familia escondió el cuerpo. En la tapa de piedra había marcas de alambre, trozos de tela rasgada
y una fecha casi borrada. Me senté y respiré hondo. Sabía que si abría esa tumba, algo saldría, o yo no saldría, pero la voz de Elías me habló con firmeza: si no lo dices, todo volverá a suceder. Levanté la lápida con esfuerzo. El ataúd estaba sellado. En la tapa, un mensaje escrito con carbón: aquí yace lo que nunca se ha oído. Al abrirlo, un viento frío se escapó de la tierra, y allí, dentro del ataúd, estaba el cuerpo de una joven, solo que no era como las demás. Parecía haber muerto ayer. Piel pálida, cabello trenzado, anojos abiertos, la boca cosida con hilo rojo. En su boca, un paño. Lo quité, sintiendo un vuelco en el estómago. En dentro, una nota: me enterraron viva. Mi pecado gritaba. Solté la nota y caí de rodillas, llorando. Y fue entonces cuando el cielo se oscureció, como si de repente se hubiera vuelto de noche en el cementerio. Gimió. Las cruces parecieron inclinarse, y entonces apareció Elías, pero no estaba solo. A su espalda, una multitud. Todos con el rostro cubierto de paños, anojos desaparecidos, heridas abiertas donde deberían haber estado bocas, y en medio de ellas, la chica en el ataúd. Se acercó a mí, me miró con esos ojos muertos y dijo con la voz más fría que jamás había oído: ahora lo has visto, ahora lo vas a contar. Me desmayé. Cuando desperté, era de mañana. Estaba tumbada entre las tumbas, cubierta de hojas secas, como si toda la noche hubiera sido solo una pesadilla sucia. Puro no lo ira. La tapa del ataúd estaba abierta y su cuerpo había desaparecido. Desde entonces, lo he estado contando. Lo he estado contando a cualquiera que quiera escucharse. Lo he estado contando en voz baja en los velorios. Lo he estado contando a los borrachos que se ríen, pensando que es una historia de viejos. Pero lo estoy contando porque si no lo cuento, la tierra se cavará sola y la próxima tumba podría ser la tuya. Y desde ese día, nunca he vuelto a ser la misma. La muñeca sin ojos, las notas escritas con sangre, la niña enterrada viva. Todo eso no era solo un pasado olvidado, era una exigencia, una advertencia, una historia que aún no ha terminado. Porque después de esa última tumba, descubrí que hay más, mucho más. Cosas que siguen enterradas, secretos que el tiempo ha intentado borrar y voces que siguen susurrando en los fríos pasillos del cementerio. Pero eso lo contaré en la próxima historia. Y te advierto, ahora en la siguiente, es aún más profunda. Si tienes el valor de seguir cavando conmigo, suscríbete al canal, activa la campanita y dale a me gusta, porque lo que viene es más oscuro, más antiguo y más real de lo que imaginas. Hasta el próximo capítulo. Así tienes el valor de volver.